Capítulo 3, versículo 14, la última iglesia de Apocalipsis, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Y yo estaba estudiando, hermano, la gente habla tan mal de la iglesia de la Odisea, como si era la peor de todas, y yo no encontré eso. Yo pensaba en este estudio encontrar que la iglesia de la Odisea era la peor de todas las iglesias. La iglesia de la Odisea, igual, recuérdate que Jesucristo le está hablando a la iglesia. Entre la iglesia está la espiritual, está la carnal, está la que tiene suficiente aceite, la que le falta el aceite. Entonces, pero en lo que vi, yo creo que le habló más fuerte a las otras iglesias que a esta. Pero hay una razón por qué creen y dicen que la iglesia de la Odisea es la peor. Es por una falsa enseñanza que hay de la dispensación. Y las dispensaciones... ¿Cómo es? Dispensación. En esa teoría de la dispensación enseñan que la iglesia de la Odisea es la iglesia que va a pasar por la gran tribulación. Pero quita esa enseñanza errónea, quita eso de la equation y compara esta iglesia con la otra. No, ellos no estaban practicando inmoralidad, no estaban practicando el espíritu de Jezabel o los Nicolaitans o la inmoralidad sexual. Habían otras iglesias que estaban haciendo cosas más malas. Aunque lo malo es malo, el diablo es diablo, pecado es pecado, y no hay pecado grande y pequeño, pecado es pecado, todo es desagradable delante de la presencia de Dios, pero Dios no la está reprendiendo ni por el pecado, Dios la está reprendiendo por otra cosa, y lo vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 3, 14. En el nombre del Padre, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me ha enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Amén. Ahí. La iglesia de la Odisea tiene dos nombres. Uno es la iglesia tibia. ¿Okay? El otro nombre, que no lo traducí en español, la palabra es putrid, que significa, esa palabra significa que, yo creo que la palabra es hiere, que huele mal. Hiere. Huele mal, algo huele mal. No hiede. Ok. Vamos a hablar lo que yo llamo los 5 C en inglés, pero en español no es igual, que son las 5, cómo Cristo se presenta, cómo Cristo alaba, cómo Cristo la condena, cómo Cristo la corrige y cómo Cristo promete darle una recompensa. Vamos a ver el versículo 14, cómo Cristo se identifica. Él dice:
He aquí el amén. El amén. So, vamos a hablar del amén. ¿Qué significa la palabra amén? Así sea. Ok. So, cuando yo pienso en esa palabra, porque qué raro él decir yo soy el amén, cuando no vas a ver eso en el resto de la Biblia. Yo no me recuerdo en qué pasaje, maybe, pero no es un nombre, un título común. Pero cuando pienso que él dice yo soy el amén, él está diciendo que yo soy el recurso. Algo más estoy buscando. Yo soy la respuesta. La respuesta, ¿qué más? Yo soy el todo. El todo, la respuesta, algo más profundo. El poderoso. Es tan frío. Uy, no, diga eso. A ver. Amén. Yo soy el amén. Si la palabra amén significa así sea, ¿qué es lo que él está tratando de expresar con eso? Así sea. Yo soy La autoridad. Autoridad. Bueno, autoridad también, sí. Pero, o sea, así sea, esto es lo que va a venir. Está llegando. Esto es lo que va a venir. En otras palabras, recuérdate que cada vez que en cada iglesia él se está expresando o describiendo quién es, siempre se refiere al capítulo 1. Siempre. Todo lo que él está diciendo lo vas a ver en el capítulo 1. Porque el capítulo 1, el intro al libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Que él dijo, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Si él está diciendo el amén siempre está a lo último de un sentence. Sí. Entonces, él es la conclusión de todas las cosas. Él es el final de todas las cosas. Y tú dijiste algo clave. Tú dijiste lo que ha de venir. En Apocalipsis capítulo 1, él dice, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el amén, el que ha de venir. El que viene a traer la conclusión, el final, porque soy el principio, también soy el final de todas las cosas, ¿verdad? El resumen de todas las cosas. Que la palabra, cuando uno dice, cuando el pastor está predicando y los hermanos dicen, amén, ¿qué tú estás diciendo? Así sea. Afirmando. You're validating. Tú no le vas a decir un amén a un disparate, ¿verdad? Pues entonces eres parte del disparate. Si le dices amén a un disparate, pues entonces tú también eres parte de ese disparate. Hermano, y te voy a decir, no, cuando yo predico y enseño, yo trato de no, lo más, de no cometer errores. Yo cometí muchos errores. Yo estoy mirando los videos de antes cuando yo predicaba y voy a decir a mi esposa, borra ese, porque yo no quiero que nadie encuentre eso en YouTube. Crecimiento. Estoy sacando lo poquito bueno de lo que predicaba y lo estoy poniendo en el YouTube nuevo. Mira, ¿cómo se llama? Dejando sus viejas raíces y metiéndose a lo moderno y cagando. Sí, cometí muchos disparates. Pero qué bueno, pastor, porque ahí usted mismo se mira y dice, estoy creciendo. Y los domingos, cuando yo predico aquí, yo voy y me escucho para evaluar. ¿Por qué? Porque yo quiero mejorar, yo quiero perfeccionar, yo quiero mejorar, ¿ok? Yo sé que no soy el gran, perfecto predicador, pero quiero mejorar. Estoy refinando, comprando oro, Así mismo. refinando, porque queremos edificar al pueblo, queremos levantar los ánimos, queremos ser de bendición. Entonces, el amén, ¿verdad? No se le puede decir amén a todo, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Tiene que contar con la palabra de Dios. Jesús dice, yo soy el amén. El que era, el que es, el que ha de venir, el principio, el final, el alfa, el omega, el final de todas las cosas, la conclusión. El testigo fiel. Y yo repito esto mucho. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. No tiene que buscarlo. Dice, 3 son
los que dan testimonio o son testigos de las cosas que están en el cielo. Dios, Padre, el Verbo, Jesús y el Espíritu, y estos tres son uno. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Trinidad es una palabra latina que vino del Imperio Romano, que la Iglesia Católica, que introducieron esa palabra. Pero Dios es Trini. Dios, la palabra Trinidad significa tres en uno, Trini. ¿Ok? Dios es un ser de tres partes, tres personalidades. ¿Verdad? Entonces Jesús dice, yo soy el fiel testigo, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero. Una de las cosas que siempre digo es que Dios es fiel. Amén. Y aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces dice que Él es la roca inconmovible. Él es el Dios que es inconmovible. Su palabra es eterna, es fiel. Y dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Hebreos capítulo 10, 23 dice, no fluctuar la profesión de nuestra esperanza que es en Cristo Jesús, porque fiel es el que nos llamó. ¿Ok? Él es el verdadero. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. El principio de la creación de Dios dice esto. Entonces, una de las cosas que yo digo es que en Génesis, los primeros versículos de Génesis capítulo 1, vemos la Trinidad. Oh, yes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ahí vemos al Padre Dios, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya la luz existía antes de que Dios creara el sol y las lunas y las estrellas. ¿Por qué? Porque en Juan dice que Él era la luz del mundo y todas las cosas fueron hechas por Él. Y nada de lo que existe, de lo que es, no existe, no fue si no fuera porque Él la hizo. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, en el griego es logos, que es una palabra de acción. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y creo que el versículo 6 dice, y el verbo se hizo carne. Eso es Jesús. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, todo aquel que invocar el nombre de Jehová, el que creyere en Él, se le ha sido dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok, por eso dice el principio de la creación de Dios. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 1, es bien interesante porque si lo busca en el hebreo, nosotros en español dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo dice, dice, en el principio, en vez de decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, en el principio era Dios. Ay, en la Biblia esa lo dice. En la griega. Me la llevé para casa para estudiarla. Ahí no va a hacer nada, no, me la llevo para casa. En el principio era Dios. Pero nosotros, en español dice, en el principio creó Dios. Pero dice en el principio era Dios. En el griego dice en el principio era el alfa y omega. ¿Viste? So, es importante estudiar el original griego, el original hebreo para entender lo que está diciendo, porque en el original griego y hebreo es un poquito más claridad y es una gran diferencia. Dice en el principio, cuando dice en el principio creó Dios los cielos, cuando dice en Juan capítulo 1, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, en el griego dice en el principio era el alfa y omega, y el omega, el alfa y omega era con Dios, que es bien diferente. Ok, so vamos a seguir para avanzar. Ok, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, versículo 15, observa versículo 15. Mira el 15. Yo conozco tus obras, son buenas.
cómo el Señor la alaba, cómo el Señor la alaba por lo bueno que es. ¿Ves ahí en el 15 que dice algo bueno? Yo conozco tus obras, eso es bueno. Sí. En esta ocasión es bueno. Bueno, Bueno. en esta cosa. En el 15, Dicen, él discierne las obras. yo conozco tus obras, Pero No no está es bien. no es bueno, No ¿verdad? es bueno, ¿no? Porque Pero en las otras iglesias, él admitió, él reconoció, él las alabó. A Éfeso, a la primera iglesia de Éfeso, conozco tus obras que han trabajado. Sí. En otras iglesias, él reconoció las obras como obras buenas, ¿verdad? Su servicio, su ministerio, su labor. Pero aquí no. Aquí yo conozco tus obras y no son buenas. Porque dice, ni eres frío, ni eres caliente. So, dice, Aholá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que sus obras son tibias, sus obras no son agradables, sus obras no son buenas. En otras palabras, él no alaba a esta iglesia. De las 7 iglesias, hay 2 iglesias que él no la alaba por nada. Sardis y Laodicea. Recuerda que hubieron 2 iglesias que no las reprende y hay 2 iglesias que no la alaban. Sí, porque la de Saldi, él le dice, yo conozco tus obras, entonces después le dice, que tienes hambre de que vives y estás muerto. También malas obras. Se fue. Conozco tus obras, son malas obras. Ok. Ahora, antes de seguir, yo sé que la hermana, los que estaban en la primera clase no pueden contestar. Y los que entraron se captivaron un poquito. Cuando tú piensas en esta escritura, porque nosotros nos gustamos recetar esta escritura, los tibios, y el domingo le enseñé una palabra nueva que me inventé, los cristibios. Ustedes no saben que yo me invento cosas, ¿verdad? Cristidios. Los cristibios. cristinos. Nos gusta usar la palabra esa, ¿verdad? ¿Y qué significa eso para usted? Estar frío, estar caliente y estar tibio. Alguien. ¿Qué es lo primero que viene a tu Bueno, mente? frío quiere decir que está inerte, no hace nada. Y caliente es que está en acción, está movible. No está, ni estás estagna, ni estás, ¿cómo se llama? En acción. En acción. Ajá. Pero entonces él dice el otro, el pastor dice el Pero otro. está como ambivalente. Entonces le dice, tú no eres ni frío ni tibio, pues entonces estás que. Neutro. No Pero eres frío neutro. ni caliente. Exacto. Exacto. Eres tibio. ¿Qué significa? Si Mal alguien, también. si alguien te llama tú, cristiano tibio, No está completo. A mitad. No está completo. a mitad. A mitad. Está Cristino. Cristino, cristibio, ok. ¿verdad? Pero yo a veces uso la palabra wichi-washi. ¿Han Wichi-washi, sí, escuchado sí. esa palabra? No sea No, wichi-washi, no sea un cristiano sí. wichi-washi. Wichi-washi. ¿No has escuchado? Wichihuache no es un Pero el término como se usa es está así. Ese whitewash. Wichi-washi. Como cuando tú te de eso. Es una palabra en inglés, wishy-washy. Pero en español lo usamos mucho. Sí. It's Spanglish. That's what it is. En Puerto Rico. Ya no wichi-washi. Ajá. Creo que ya ¿Y lo qué usamos. dice? ¿Quiere decir eso? Wichi-washi es en Que el no medio, está ni allá ni acá. neutral, ni allá ni acá, Ni allá. tibio, Ambivalente. un pie adentro de la iglesia, un pie afuera. Exacto. Oh. Entonces, si me oye un domingo decir, no sea cristiano wichi-washi, pues ya sabe lo que es. No Un me voy cristiano pa- no me tibio. voy para el río. No, no si te no- vayas. Oh, Ok, alguien más, si no seguimos. Ok, so vamos a hablar, vamos a ver, la condena, ¿por qué la condena? ¿Qué es lo que él la llama a ella, a esta iglesia? Le dice que eres, ¿qué? Eres tibio y no frío, ni caliente. Sí, pero además de eso le va a decir unas palabras que se suenan bien fuertes. Ah, porque tú dices yo soy rico.
Miserable, Dice que eres rico, pero es miserable. Ajá. pobre, Un ciego. miserable, Y me he desventurado. enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Qué significa desventurado? Como De- que no de- eres agraciado. Que- Como de- Tienes desventaja en otro. que no que no tiene- eres una persona agraciada. Is it like maldito or O sea, que something? no tiene favor, podría ser, ¿verdad? No tiene Right. favor o que no Right. tiene un buen In espíritu. English it's wretched, wretched. Re- Wretched. What Oh, does wretched. that word mean, wretched? Tiene que haber una definición. Look it up, somebody. Wretched. ¿Qué It's like I significa? said, like Búscalo a en la- person en that el- doesn't en el care, diccionario. that's Desventurado. completely like Ok, desventurado. ok. Son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Mire, Imagínate que un domingo el pastor dice, ustedes son unos miserables, desnudos, pobres, ciegos. Eso es un insulto, Me ¿verdad? voy. ¿Qué dice la hermana? Me Me voy. So wretched is unfortunate. To me, it's like a cursed person. Like you got Unhappy, Unfortunate. unhappy, unhappy, Pero entonces, unfortunate. ¿cómo sería en Mira, español? aquí dice ¿Qué dice en español? desafortunado. desgraciado. O sea, una persona cuando le dicen tú eres un desgraciado, o sea, uno Porque la palabra Pues- desgraciado es que tienes. No que tienes la parece gracia, desgracia, y el dice. que parece desgracia que está fuera de la Por gracia de eso, Dios. porque yo dije que no es una No persona tiene graciada. desventaja. Eso mismo. Muy bien, muy bien. Yeah. That's true. Entonces después dice So, carente de suerte. pero mira esto, so, en el 17 dice, eres un desaventurado. Ajá. Después dice miserable. Miserable. So, Ajá. aquí hay dos palabras que suenan casi igual, pero no lo son. Ujú. So, es bien cerca, pero no es lo mismo. So, Pero aquí El dice, miserable- mire, el miserable- el mis- perdóname, aquí dice que en la Biblia dice que es desgracia, adversidad, desdicha, infortunio y desgracia. En la Biblia. Que eso es lo que quiere Eso es lo que te decir. dice. so aquí Eso es desaventurado Ujú. es Lo lo que- que tú dijiste, desventurado. disfortunate, Ujú. ¿verdad? Y miserable es que cree que está bien, pero está Por dentro lack- estás mal. lack com- No eres disatisfecho, no Sí. estás contento. Hay gente que tienen casa y carro y No trabajo, son posición felices. y no son felices, son infelices. Sí. Y tienen todo, pero son Pero en mi infelices. país el miserable se utiliza de otra manera. ¿Cómo? ¿Cómo se usa? Cuando tú le dices, esa persona es miserable porque esa persona no se apiada de otro, tiene Ah, para que no dar da, y que no da, ¿verdad? Exactamente. No comparte. Eso está seco, Nosotros porque le así decimos tenga, no maceta. da fruto de nada. Ah, en Puerto Rico sería maceta. Sí. Ajá, pues eso es lo que está diciendo ahí. Jesús está diciendo a la iglesia, eres un miserable. Miserable. Tienes, pero No das nada, Ujú. está seco. para uno, pero no piensa en la comunidad, no piensa en otro. Todo eso está ahí. Pero la cosa es que estas palabras son fuertes. Ajá. Y como dijo la hermana, si el pastor llama a todo el mundo a su iglesia, pues ella se busca para otra iglesia. Porque es un insulto, Hey, tú sabes, es un insulto, es bien demoralizing, baja, es algo. Pero vamos a ver, en inglés we call it tough love. Pastor, Tough love. ¿quién dice en ese momento exactamente porque tú dices? Jesús. Jesús le está diciendo él está hablando de la condición de la iglesia. So, él está hablando en general a la iglesia. Entonces, Porque recuerda, siempre va a haber un remanente fiel, no. pero siempre Jesús está atacando a los que están mal para que se arreglen, para que puedan vencer. So, cuando él dice, tú dices que eres rica, él está hablando a esa iglesia que es una iglesia de prosperidad. Ah, una iglesia. Pero ahí dice porque tú dices, o sea, él te está diciendo, porque tú dices que yo soy rico. Porque tú dices. Sí, ellos dicen, nosotros somos ricos. Exacto. El Señor le dice, porque tú dices, Yo soy rico. exacto, Dios le está diciendo a ellos. Porque tú dices, mira, es como yo decirte, pero es que tú dices que tú eres rica y tú no eres rica nada. She's real good at that, right? Ah, cuando hagamos drama en esta iglesia, she's gonna be the star. ¿Entendiste, mamita? Pero ya va, el contexto de ahí yo no lo Ajá. veo como que
él le está diciendo a la iglesia, es como que a él lo están acusando de que él es rico. No, tienes que leer desde el 14, mamita. Si lees desde el 14 lo vas a Pero entender. vengo leyendo. Pero Jesús es le que- está Pero estás diciendo a usando las ella. camas. Ustedes dicen que ustedes se creen que son ricos. Tú estás cogiendo un texto para hacer un Jesús hablando ¿cómo es de que la usted dice? iglesia. a la iglesia, pero Un dice, texto yo para- soy rico Sí, y sí. me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Él está pero hablando no de la es- iglesia. a la Sí, iglesia. pero no La es. iglesia es la que está diciendo que no tiene ninguna necesidad. No, Ya. esto es toda la palabra de Cristo. Mira, yo la tengo en roja. Es toda la palabra. Sí. Él está hablando. Jesús Exacto. está, hablando. vamos a ponerlo así, Yo estoy Jesús entendiendo el punto. está Sí, pero no es Jesús diciéndoselo a sí mismo. No. No, O sea, de que lo están Eso- acusando a that él. doesn't make No, sense no. that he would say that. no es que lo está acusando a él. Él está repitiendo lo que Lo ellos que están ellos diciendo. están diciendo. Y ¿Pero no, están diciendo de él? y no es. No, Lo que ella te acaba de decir. Y Pero no tú no es- dices que tú eres rica. Pues eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo, ustedes dicen que son ricos. ¿Entiendes lo que te estás diciendo? Ahora, Ese es déjame lo que aclarar dice. algo. No necesariamente es que verbalmente ellos están diciendo esto. Ellos pueden estar diciendo esto con su manera de vivir, con su De la conducta. forma Como él habla La con los forma fariseos que- y todo eso, ustedes dicen, como él ha dicho a los fariseos, él está hablando a ellos así también. Sí, Ah, ok, ok. so vamos a seguir. Ok, so, lo que quiero que vean es que son fuertes las palabras que él está diciendo a la iglesia, pero vamos a ver cómo las corrige o las reprende. ¿Qué le dice que tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. Ok, yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. So, esto me implica a mí que Dios ama a esta iglesia. Él la está corrigiendo, la está castigando, la está reprendiendo para que, porque dice Jesús, creo que fue Jesús que dijo, dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. So, Dios ama a esta iglesia y Él la está llamando a cuentas. Arrepiéntete y tenga celo por la obra. Tenga esa palabra celo aquí, la cambiaron un poquito porque originalmente celo o pasión o cuidado. cuidado Ajá. de la obra. En vez de celo en una forma negativa, sino que un celo por la obra, un celo santo, como dijo Pablo, un celo santo, una ira santa, una pasión por la obra. Ellos no tienen pasión, no tienen celo. Y el Señor está mandando a arrepentirse. Esa es la instrucción, la reprensión. Y lo otro que dice es, yo castigo a los que amo. Pues Dios los ama. Es lo que quiere que se arrepienta. Hay un versículo que dice, Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío retorne a Dios. Amén. La hermana tiene un Sí, comentario. pastor, voy a dar un poquito para atrás, rapidito. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos se creían como autosuficientes, como que yo no No necesito necesitan nada. a Dios, no Nada, necesitan o sea, a Dios. y no necesito Ellos a hacen Dios. todos ellos. Entonces, y así hay gente que tú le hablas y ellos dicen, no, es que yo soy autosuficiente. Entonces, cuando vienes abajo que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Antes de eso, cuando el Señor le dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y entonces dice, y unge tus ojos con colirio para que vean. Ahí ellos están distraídos. La vida cotidiana los tiene distraídos, que ellos no están viendo las cosas que están haciendo. Tú sabes, están bien envueltos. Esa es la realidad del Sí, bien sí. común ahorita. Por Eso es lo que eso está esa pasando iglesia, ahora. ¿cómo se llama? La de esto con nosotros, ahora, ¿verdad? Como se puede decir que es como el Se Señor puede hablando a comparar nosotros. con la iglesia de hoy. Sí, con la iglesia de hoy. Sí. Porque muchas veces con el trajín de la vida,
Hay gente que te dice, yo no tengo tiempo, no, muchacha. Entonces, yo tengo que tener un día más. El día libre que tengo lo voy a... No, Exacto. no, la iglesia pierdo el día, no me da Pues tiempo de es nada. eso, es las distracciones de la vida lo tienen tan cegado y él le dice, lava tus ojos con colirio para que puedas ver, ¿entiendes? Porque si no, mira, Y en nadie va a ser salvo, Ah, sí. nadie va a ser salvo. Ok, so vamos a seguir. So, gracias, hermana, por su comentario. He aquí, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, so vamos a hablar un poquito acerca, para que entendamos un poquito lo que está pasando con la iglesia. Ok, so la iglesia de la Odisea queda a 40 millas de la iglesia de Filadelfia, ok, que es en Asia Menor. Ok, lo que le voy a decir es bien importante para que usted entienda por qué Jesús le está hablando de esta manera y por qué Jesús usa la analogía del agua fría, el agua caliente y el agua tibia. Hay que entender el contexto histórico para entender por qué se está refiriendo a agua fría, caliente y tibia. So, vamos a ver lo que está pasando, le voy a explicar. La ciudad de la Odisea era una ciudad bien próspera, bien famosa por tres cosas. Número uno, la ciudad de la Odisea era famosa, era próspera. Era famosa porque ellos fabricaban, ¿qué era la piel de lana. ¿Ok? So, la industria número uno de ellos era la lana para la ropa. Ten en mente, ¿qué le dijo eso? Usted dice que eres rico, Ajá. pero ¿qué le dice? Delante de mis ojos están desnudos. Por eso está diciendo, porque ellos entienden que la cultura de ellos y la economía de ella depende de la lana, de las vestiduras. Le está diciendo que se pongan vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan siempre los santos y los justos y los sacerdotes. So, ellos, delante de los ojos de Dios, están haciendo obras de injusticia. Sus obras son malas delante de sus ojos, son desagradables. Pero ellos, físicamente, materialmente, tienen buena ropa. ¿Ok? El Señor los mira como desnudo. ¿Ok? Eso es número uno. Segundo, ellos eran reconocidos por otra cosa, que era, ¿qué es la palabra? Cuando Él dice, úntate colirio en tus ojos. El colirio, ellos son el centro médico para los ojos en esa región. Entonces ellos tenían el colirio y venían gente de todas partes de Asia Menor y de diferentes partes del mundo. Venían a la Odisea para comprar este colirio para sanar sus ojos. Por eso el Señor le está reprendiendo, dice que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero están ciegos, porque para ellos eran la respuesta para la gente con infecciones del ojo. Y ellos tenían la resolución material o físicamente para traer sanidad, alivio para las infecciones de los ojos. Pero el Señor le dice, úntate colirio para que tus ojos espirituales sean abiertos. Tenían ceguera espiritual. Ceguera espiritual, que ella lo mencionó también. Tenían ceguera espiritual, tenían desnudez espiritual. Pero igual que la ciudad de la Odisea, la iglesia también, Jesús la está comparando a la ciudad. Eres rico, ¿por qué? Porque la Odisea era tan rico que cuando pasó el terremoto, que yo les hablé de un terremoto que pasó en 17 AD, que destruyó a Tiatira, destruyó a Éfeso, destruyó diferentes ciudades, también destruyó la ciudad de la Odisea. Roma ofreció ayudarle económicamente, financieramente, y la Odisea era tan próspera y tan rico que rechazaron la ayuda de Roma. We don't need it, no necesitamos tu ayuda. We're self-sufficient. Somos autosuficientes. Entonces, es por eso que Jesús le está hablando a la iglesia, porque la iglesia está mimicando o imitando
reflexionando la misma condición de la ciudad. ¿Ok? La Odisea era la comunidad de retiro. La gente se retiraba en ese lugar. La gente, porque había tanta gente viniendo para buscar lana y para buscar colirio, siempre había un movimiento, gente entrando, gente saliendo. Entonces necesitaban tiendas para como un mall, mini mall, con diferentes tiendas, con hospedaje, con hotel, con resort. Entonces en eso había prosperidad, había una buena economía. ¿Qué pasa? El Señor también era el centro del banco, el centro de banco de Asia Menor era la Odisea. Ahí estaba el banco, ahí estaba el oro, ahí estaban las finanzas. Entonces por eso es que Dios le dice, compra oro de mí para que seas rico. Porque ellos creen que son ricos, pero Jehová los está mirando como pobres. Pobres en el espíritu, aunque materialmente están ricos. Ok, esa es la condición de la Odisea. Además de eso, hay dos pueblos vecinos. Uno se llama Colaso, que Pablo le escribió una carta a los de Colosenses. Colaso, y la otra ciudad que está cerca a cruzar el río, se llama Hierápolis. ¿Ok? Colaso tenía muchos montes y los montes tenían nieve en la parte de arriba. ¿Y qué pasa? Que las aguas que descendían del monte en ese río eran aguas frescas y aguas frías, bien frías, bien frías. Eran aguas dulces, frías, refrescantes del río, springs naturales y agua buena para beber, que venía de Colaso. Entonces, en el otro pueblo que se llama Hierápolis, tenían esos lagos como en Puerto Rico, y los hay aquí también, esos lagos con aguas bien calientes, que la gente va y se meten para terapia física. Termales. Aguas termales. A esa misma, aguas termales. Termales. En Coamo. Entonces, esta gente son retirados, la gente rica, la gente de dinero, están viendo, se quedan en el hotel, se quedan aquí, están disfrutando de esas aguas calientes y de las aguas frías. Pero la Odisea no tenía el recurso de agua. El agua de la Odisea tenía que venir de Colaso, que son 10 millas, o tenían que venir, o ellos tenían que ir para allá a disfrutar de las aguas calientes. Entonces, ellos trataron de crear un sistema de plomería antiguo para que las aguas de Colaso llegaran hasta la Odisea. De esas 10 millas causaron que esas aguas, cuando ya llegaban a la Odisea, ya estaban tibias. Además de que estaban tibias, cuando estaban en ese transcurso, en ese proceso, las aguas se contaminaban con debris o Sedimento. los elementos en el agua. Sedimento. Además de que el agua estaba tibia para beber, estaba contaminada. Por eso es que Jesús dijo, prefiero que den aguas calientes o que tengan agua fría, porque esa era la bendición de lo que ese pueblo, esos dos pueblos tenían, pero este pueblo, las aguas eran malas. Y yo estaba contando cuando yo fui a México, estuve en México 20 días predicando, todo el mundo me decía, no bebas agua de México. Y yo fui al campo misionero, yo fui a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y me dijeron cuando fui a México, no bebas agua, asegúrate que sea agua de botella. Pues ¿qué yo hice? Como yo tenía autofe, no, la Biblia dice, comeréis cosas mortíferas y no te hará daño. Orar por todo lo que te den. Pues yo era súper espiritual y hombre de fe, joven de fe. Pues ¿qué pasa? Me traían vasos de agua del pozo y yo me la bebía. Con gusarapo. Con gusanos. Ay, gusarapo, sí.
una vez me dieron, se fueron la luz de noche y estaban preparando un té en la leña y yo me bebí hermana, este es el mejor té que yo he bebido en mi vida. Y al rato descubrieron que había un lagartijo dentro del té, de la olla del té. Dije, no, ¿cuándo sabía tan bueno? Yo decía, ay, yo quiero ser misionera, pero cuando yo empecé a oír los misioneros decir todo lo que ellos hacían y tenían que comer, yo dije, ay, Señor, perdóname, yo puedo hacer otra cosa, pero porque yo no me puedo comer una culebra. Y hermana, Y después hay que comérselo al frente de ellos, porque si no te lo comes, sí, es bueno, como tú ofenderlo. yo oraba, ¿verdad, pastor? ellos me traen, yo predicaba, y a veces me traen agua tibia del pozo o de agua, y yo trataba de beber, y yo me veía un poquito, yo sudado y enchumbado todo después de predicar, y no podía bebérmela. Mejor me quedo con sed de beberme un agua caliente, un agua que está ahí en el sol, porque es difícil beber un agua caliente. Pero ¿qué pasa? Que yo me bebía el agua del pozo y por la mañana miraba el pozo y tú veías criaturas dentro del pozo. Pues ¿qué pasa? Yo aprendí mi lección, porque cuando regresé, hermano, tenía, no voy a decir la palabra porque estamos grabando, pero tenía por 3 semanas yo mal del estómago. La limpieza tenía. Sí, sí. Ok, pues hay lugares que tú no puedes beber el agua. No. Tú sabes, y ese era el problema de la Odisea. Para que entienda, ese era el problema de la Odisea, que el agua no se podía beber. No se podía. Porque tú podías, como dije, era desagradable. Ok, ahora entendemos por qué Jesús está usando esa analogía, porque no vamos a ver eso en ninguna parte de la Biblia. Y no vamos a entender, leer esto y inventarte algo por tu propia mente. Tenemos que estudiar la historia, la cultura, la tradición, el tiempo. ¿Por qué él hizo esa comparación? Ahora entendemos. Jesús está diciendo, prefiero beber agua de allá, pero esta agua de esta ciudad me da asco, me es desagradable. Entonces, por eso él dice, y uno no quiere vomitar voluntariamente. ¿Quién quiere vomitar voluntariamente? Nadie quiere pasar por ese proceso. Eso es algo que cuando tú bebes, es algo involuntario. El Señor no quiere vomitar a esta iglesia. Sabemos que Él no la quiere vomitar porque Él está diciendo arrepiéntete. Al que yo amo yo castigo. Arrepiéntete, vuelve al celo de Jehová tu Dios. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Vamos a la Biblia. Cuando pienso en esa escritura que Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, me viene a la mente esta historia en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 9. Quiero leerlo, quiero compartir. 19. Lucas capítulo 19. Cuando yo pienso en esta historia, cuando Jesús está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y toco y llamo, me viene rápido a la mente esta escritura. Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Entonces este hombre Zaqueo era jefe de los publicanos y era un hombre rico. En otras palabras, un hombre rico no le falta nada, ¿verdad? ¿Para qué tiene que ir para una campaña de Jesús? Procuraba ver quién era este Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Era un hombre pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol de sicomorro para verle, porque había de pasar por allí. Eso era un shorty, como dicen los mexicanos, Un enanito. era un chaparrito. So, se trepó dentro de un palo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo, ¿qué? Pose en tu casa. Entonces él descendió con prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres,
Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Wow. Y eso me hace pensar en la iglesia de la Odisea. Era rica, pero era miserable, era desaventurada. En otras palabras, ellos pensaban que eran ricos, que eran populares, que eran famosos. Tenían una mente de retiro, una mente de relaxation, de tiempo de hot tub y jacuzzi, ¿verdad? Pero Dios las reprende. Entonces, esta historia me hace pensar en lo que Jesús está diciendo. Aquí yo estoy a la puerta, yo te llamo, estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón, yo voy a morar dentro de ti. Jesús le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo more dentro de tu casa. Jesús le está diciendo lo mismo a esta iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque era una comunidad de retiro. ¿Y qué hay en la comunidad de retiro? La hermana que va mucho vamos a los villages, que vamos a ir pronto. Con esa gente de retiro, ¿qué hay? Comida y fiesta. Comida y fiesta. Y baile. Todo eso. Danza, de todo hay. Pura pachanga, nada más. Y yo he visto los videos de esos viejitos como danzan y bailan. Yo he ido. Ok, pues ¿qué pasa? Que en estos sitios lo que hay una de restaurante y comer, ¿verdad? Y el Señor le está diciendo a la iglesia la Odisea, ¿tú quieres comer? ¿Quieres? Pues si me acepta a mí, vamos a comer, vamos a cenar, vamos a disfrutar, vamos a gozarnos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor, lo que hemos aprendido con las 7 iglesias es que cada vez que Jesús le hablaba, había una razón, había una intención, había un motivo. Él no está diciéndolo por decirlo. Él conocía sus obras, conocía su condición, conocía la cultura, las tradiciones y conocía la situación en ese momento. Y es por eso que el Señor le habla de la forma que le está hablando. Y la corrige. Ok, so ya estamos terminando lo que quería también compartir. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Primera de Pedro 4, 18. El que lo tenga, léelo. Yo quiero que veas bíblicamente cuando Dios habla del caliente, el tibio y el frío. Y hay 2 textos para que usted vea lo que significa caliente, tibio y frío. Lea Primera de Pedro 4:18. Y dice así: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Me gusta, a mí me gusta, hermano. Yo le doy gracias a Dios, gloria a Dios, que cuando el Señor me salvó, yo nunca, hermano, había leído ni un solo libro. El Señor me salvó a los 15 años. Antes de eso, yo creo que el único libro que yo leí fue Charlotte's Web, y no lo leí completo. A mí me gustaba ver películas, pero yo nunca había leído libros. Pero cuando el Señor me salvó, yo leí la Biblia en español. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque yo he encontrado que en el español es más cerca del griego que el inglés. Porque esa palabra en inglés, te recuerda, dijo, ¿qué será de el ungodly? It doesn't say wicked. Pero en español dice impío. En el griego la palabra píos significa piadoso. Al decir impío es alguien que practicaba el piadoso y dejó de practicar la piedad. So dice, si es difícil que el justo se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Quiere decir que uno puede perder la salvación. Claro que sí. Porque y ese es ahí el impío. El impío es el que antes era piadoso, el que antes practicaba la justicia, el que en una ocasión era justo, era santo, era perfecto delante de Dios, pero se apartó. Por eso es que dice,
si es difícil que el justo se salve, ¿quién es el justo? Nosotros somos los justos. Justificado pues por la fe, por la gracia del Señor Jesucristo. Ahora somos contados como la justicia de Dios. Sí, Señor. Nosotros somos justos no por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia y misericordia de Dios. Sí, Señor. Nosotros somos la Amén. justicia de Dios, somos los justos, siervos santos, justos de Dios. Hermano, no permita, ay, ¿tú te crees que tú eres un santo? Sí, yo soy un santo. Ay, así yo le hago a Ismael. Sí, yo soy un santo. Aleluya. Ella me dice, entonces, no, yo soy un hombre normal, pero un hombre que está buscando cada día de La hacer. perfección. Pero bíblicamente, nosotros somos los santos siervos de Dios. Amén. A través de Somos- de Cristo. Somos los santos porque hemos sido santificados. Amén. Somos los ¿Viste justos, eso? los justos. Somos justos, no por nuestras obras, porque hemos sido justificados pues, por la sangre de Cristo. Somos sus siervos, somos los elegidos, somos los santos. Entonces, en el libro de Apocalipsis, no te dejen confundir por ahí. No, que la Biblia no habla nada de la iglesia después del capítulo 4 de Apocalipsis. Qué disparate. La Biblia dice que somos los elegidos, somos los escogidos. ¿Ok? Somos los elegidos, los escogidos, Como los dice la- santos, ¿Cómo los es que se siervos. llama la iglesia esa que dice los que somos los santos de los últimos días? Ah, esa es A nosotros Los mormones. Los Bueno, mormones pero son esa así. palabra no es mentira, somos los santos de los últimos días. Lo que pasa es que ellos están un poquito Exacto. perdidos, Un pero poquito, un montón de Ok. So dice con dificultad. Ajá. ¿Nos vamos a salvar fácilmente? No. Vamos a tener pruebas, Uy. persecución, angustia, dolor. Vamos a Tú sabes. pasar. Ok. So, si con dificultad se salva el justo, entonces, ¿qué será del impío y el pecador? Entonces, quiere decir que el impío y el pecador son diferentes personas. El pecador es el que nunca conoció a Dios. Exacto. Ese es el frío. El impío es el tibio. El tibio. Y el justo es el caliente. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esa es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 21. Dice, es mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse de los mandamientos de Dios. Entonces hay gente que dicen por ahí que no, que la salvación no se puede perder. Después de mí. Ahí claramente te está diciendo, era mejor que no lo conociera, que conocerlo y apartarse de los Y mandamientos. los que dicen eso conocen la palabra, lo que pasa es que se han ido con esa doctrina. La gracia, Salvo siempre salvo. sí. El- Eso se llama hyper grace. Salvo, siempre salvo, la gracia, la gracia, la gracia. So, entonces, ahí te está explicando que, ¿verdad? Que era mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse. El que conoció, dice, y ahí dice, el que conoció la justicia, el que era piadoso, pero se apartó. La palabra apartar en griego es apostasía, que significa apartarse de la fe. Haberlo conocido es the keyword. Haberlo conocido. That's the key word, exactly, because está diciendo que lo conociste. Exacto. y te apartas. Conociste los caminos de Dios, conociste a Dios, conociste los caminos de justicia. No es que supiste, que habías hoy lo experimentaste. Ok, so ahí está lo que es el caliente es el justo, el tibio es el impío y el frío es el pecador, el que nunca conoció. Y hay otro texto, y no lo encontré, pero hay un texto que dice que los que conocieron a Dios, era mejor que no lo conocieran que conocerlo y apartarse, porque su tormento va a ser peor. Quiere decir que el descarriado, el impío, el descarriado, va a sufrir más tormento en el lago de fuego. Wow. No, remember que estábamos hablando del perro y el vómito.
Ah. Y yo le dije de la puerca, oye, mire, estaba aquí lo de la puerca, parece que estaba acá atrás en el subconsciente. Dice, después en el mismo texto 22 de 2 de Pedro, dice, pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a a revolcarse revolcarse en el cielo. ¿Ah? Amén. Amén. So, con eso, ¿verdad? Es la conclusión del estudio de la iglesia de la Odisea, la iglesia que hiere o la iglesia tibia. El Señor, como las demás iglesias, las ama y la manda a arrepentirse.